La serie 277 o 7700 según la antigua numeración de Renfe es una serie de locomotoras apodadas las inglesas, debido a la procedencia de su fabricación en los años 50 por English Electric y utilizadas principalmente para el transporte de mercancías, entregadas cuando el vapor aún era muy habitual en las líneas ferroviarias españolas. Arnold la reproduce ahora consiguiendo un buen resultado, en este caso en su versión estado de origen. Se aprecia así bastante detalle en toda su estructura, tanto en los frontales, laterales o parte superior como en los bajos, aunque esto implica la necesidad de ser cuidadoso al cogerla si no queremos estropearlos, ya que algunos son un tanto delicados. Como elementos accesorios acompaña únicamente un repuesto del interior de la cabina. Lo cierto también es que su exterior ya es bastante completo. Acaso podría faltar un faldón para eliminar uno de los cuples, pero en una unidad simétrica de doble cabeza esto puede carecer de sentido. Incluye, eso sí, dos aros de adherencia, uno en cada bogie en el primer eje y su opuesto de forma cruzada, lo que le dota de cierto agarre a la vía. Acompaña también las instrucciones típicas de desmontaje y enumeración de elementos. Retirar la carcasa no resulta complicado, aunque es preciso ayudarse de los palillos, ya que sus pestañas encajan muy bien en el chasis. Los pantógrafos son funcionales, de ahí que el interior de la carcasa porte una placa de contacto con la placa base para la transmisión de corriente. Sustituir el falso decoder no supone dificultad alguna, pero sí debemos tener en cuenta que el tipo de conexión no es la típica NEN 651, sino la 662 o NEST 18, esto es, un decoder de 18 pines que está pisando fuerte debido a las mejoras que representa sobre el primero. Soltarlo o insertarlo en su lugar es bastante sencillo, dada su perfecta flexibilidad. El clip nos indicará el fin de la operación. Acceder al motor se complica algo más. Sería necesario primero desenroscar los dos tornillos cruzados que sujetan la placa al chasis, pero los cables negros y el resto de conexiones soldadas dejarán muy poco margen de maniobra. El NES 18 habilita un par de funciones extras, aparte de las habituales, que en nuestro caso permite el encendido y apagado independiente de las luces frontales, además de la velocidad de maniobra. En rodadura su comportamiento es bastante aceptable, con un suave ronroneo a velocidades lentas que puede llegar a simular el sonido del motor en marcha, aunque a un nivel muy bajo. El decoder DH viene programado de fábrica con aceleración progresiva, por lo que no alcanzará un rango alto de velocidad hasta llegar cerca del límite del mando. Se desenvuelve muy bien a lo largo de toda la maqueta con una compensación de carga precisa que no altera el ritmo de velocidad en ningún momento, sea cual sea la pendiente, y la Loco consigue arrastrar un convoy relativamente pesado sin ofuscarse en el proceso. La única pega, por mencionar alguna, es el trastabillado en un cambio de vía en curva con ligera pendiente de bajada, posiblemente debido a la longitud de los bogies de 6 ruedas, que también incrementan el ruido en zonas huecas sin almohadillado en la vía, o en el choque con cualquier alteración en el nivel de unión de los clips. Se desenvuelve quizás mejor a velocidades medias altas, pero no defrauda en ningún momento. Para mi gusto, convendría programar al decoder con un frenado más largo. En definitiva, una buena locomotora que puede hacer las delicias de los aficionados.